Un saludo para todas las personas que nos están escuchando en este tercer podcast con la doctora Sandra Barón, psicoterapeuta. Les habla Sofía y en el máster y la producción nos acompaña Jonathan. Bienvenidos. Arrancamos con la primera pregunta, doctora Sandra. Quisiéramos saber de qué manera el estado emocional afecta el flujo de dinero. Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿El estado emocional realmente puede afectar de manera positiva o negativamente? Es decir, si estamos con una energía entusiasta, podemos estar teniendo mayor creatividad, cerrando negocios, conectando mejor con los clientes, dependiendo, digamos, cuál sea esa fuente de dinero. Y ya, pues si estamos en un estado emocional un poco bajo, pues la creatividad, digamos que va a disminuir y se nos va a cerrar, digamos, como la mente precisamente a diversificar un poco más todo ese tema de ingresos y sí, no vamos a estar como en una actitud adecuada para poder direccionar pues todos esos ingresos a nuestra empresa o nuestro negocio. Vale, yo tengo una pregunta un poco más escéptica y es ¿cómo un pensamiento puede cambiar algo tan material como es el dinero? Ok, los pensamientos realmente son ese contenido mental que crea nuestra vida. Cuando uno ve cualquier tipo de situación e indaga un poco en qué piensa la persona de ello, se da cuenta que pues, los resultados son completamente coherentes con esa forma de pensar. Entonces, en el tema del dinero podemos encontrar personas que piensan, por ejemplo, que ante una pérdida financiera uno se puede recuperar rápidamente y en efecto pasa así. Mientras que otras personas pueden pensar que conseguir dinero es difícil, que eso solamente es para los ricos, que uno solamente consigue, no sé, lo de vivir el día y este tipo de pensamientos pues van creando esa realidad. Entonces, cuando tú me dices cómo puede cambiar algo tan material, no solamente el dinero, cualquier área de la vida se puede transformar a partir del pensamiento. Vale, ahora que nos hablas de precisamente estos pensamientos, quisiera saber si de pronto existen obstáculos mentales que puedan afectar la relación directa con el dinero. En efecto, sí, y esos obstáculos mentales son nuestras creencias. Por supuesto, no podemos perder de vista factores socioeconómicos propios de cada región, propios de cada espacio, pero los obstáculos mentales son esas creencias que fuimos construyendo desde la infancia. Sí, no es lo mismo crecer en un hogar con mucha escasez donde aprendí que el dinero es muy difícil de conseguir o que para conseguir dinero debo pasar por humillaciones o sea, eso me va creando un discurso, me va creando una experiencia que me hace creer que eso es cierto, que no hay otra realidad. A crecer en un ambiente en el que el dinero fluye fácilmente, que si se pierde o se va, vuelve, ese tipo de situaciones o esquemas mentales son los que en efecto van a influir. O sea, puede ser que de pronto esto venga incluso de antepasados, de patrones familiares o algo así. Totalmente. Claro, porque nosotros no solamente heredamos como tal las cosas materiales, sino las costumbres, las ideas, y uno puede ver familias enteras donde incluso si a uno de los miembros les va muy bien, se ven en algunas familias, digamos, como esos exiliados un poco, ¿no? Como que se pierden del clan o la misma familia lo ve como engreído, o sea, es como si no se avalara el hecho de que le está yendo bien o tiene más dinero que el resto de la familia. Es un tema bastante largo y complejo, pero sí funciona así. Bueno, doctora Sandra, entonces si yo soy disciplinado, ¿puedo tener posibilidades de tener dinero o estas secuelas familiares me lo van a imposibilitar? Ok. Las dos cosas, digamos que deberían trabajarse. La disciplina y el tener objetivos claros es vital en este tema de dinero. Los hábitos financieros, los hábitos de gastos van a influir muchísimo en cómo vas a construir un patrimonio, por ejemplo. Pero si tú no has trabajado desde tu mental, también puedes entrar en situaciones donde intentas mucho, haces muchos negocios, no sé, hasta te endeudas y tú dices, pero ¿por qué no me está saliendo esto si lo hice desde lo que técnicamente mandan las finanzas? Entonces podemos encontrar como que efectivamente tuviste una ganancia de un negocio y justo se te averió el carro, pasó un daño en la casa, se enfermó un familiar y es como si ese dinero que ganaste rápidamente se fuera y no pudieras como poder crecer como empresa o digamos en sí en tus finanzas.
Entonces, la disciplina es importante, pero también el sanar y el cortar un poco con esas historias mentales que tenemos y nos decimos frente al dinero va a hacer la diferencia. Y les doy un ejemplo. Si yo creo que tener dinero es peligroso, por más de que desde lo mental y lo consciente yo quiera hacerlo, eso se puede cambiar, porque yo puedo querer una cosa, pero si mi creencia interna e inconsciente es que es peligroso, voy a tratar de hacer cosas inconscientemente para no correr ese peligro. Y entonces ahí alejo el dinero. Ok, doctora. Se puede confundir de pronto también con el miedo. Esto me surge la duda de que si el miedo puede afectar las finanzas personales o la relación con el dinero, ya como en algo más individual, no tanto de familias. Sí, de hecho, el miedo es una de las emociones que más afecta o influye en este tema. ¿Qué pasa? Uno puede encontrar incluso afecciones físicas, de la salud física, relacionadas precisamente con el miedo al dinero. ¿Qué pasa? Que hay dos vertientes ahí. Una, que puedo tener miedo a perder el dinero, es decir, no necesariamente es que no lo tenga, sino que de pronto pude hacer una inversión y ando con ese miedo y eso me estresa y todo eso, entonces hay un miedo a perderlo, o puede haber el miedo a no conseguirlo, ¿sí? Entonces, sí afecta esa relación, porque cuando hay una relación de miedo en relación con el dinero, se va a afectar, o sea, los resultados como tal sí se van a afectar a partir de esa emoción, de cómo lo estés manejando. Hemos escuchado en la cotidianidad afirmaciones como el dinero no crece de los árboles o los ricos son corruptos y sin escrúpulos. ¿Qué opina usted, doctora Sandra, de este tipo de frases, de afirmaciones? Hay otras como soy pobre pero honrado y hacen parte de esta misma línea. Ese tipo de frases son las que comúnmente hemos venido normalizando. Incluso muchos hasta se los hemos dicho a nuestros hijos en algún momento, sin ser conscientes que esto va construyendo esas creencias. Decir que el dinero no crece en los árboles es emitir un mensaje oculto donde te están diciendo conseguir dinero no es fácil. ¿Sí? Eso no nace en los árboles, es difícil. Y ya cuando tú vas pensando que el dinero es difícil de conseguir, así se va construyendo la realidad. Y esta otra que me dices de los ricos, que son corruptos o sin escrúpulos, pues es algo que también genera un rechazo al dinero inconscientemente, porque si yo quiero ser honrado, si yo me considero una persona de valores, pues voy a tener que alejar el dinero, porque si me vuelvo rico, paralelamente me volveré corrupto y sin escrúpulos, y eso no necesariamente es así. Hay muchas personas multimillonarios, ricos, que digamos que aportan a causas muy nobles su dinero. Entonces, son creencias, realmente estas frases son creencias popularizadas que muchas veces en la mayoría de las personas están muy integradas casi sin darse cuenta. Ok, doctora Sandra, pasando un poco más al tema de la solución, ¿cómo podremos sanar nosotros nuestra relación con el dinero? Bueno, es importante hacer un proceso individual, una introspección. Una buena pregunta sería: ¿qué pienso yo del dinero? ¿Qué pienso yo de la gente rica? ¿Qué escuché o qué frases escuché mientras crecía? ¿Qué veía en mi familia, en mi entorno, en los amigos de mis padres o de mis cuidadores? Todo ese tipo de cosas es, digamos que, algo muy importante para poder nosotros empezar a darnos cuenta cómo estamos frente a esos pensamientos relacionados con el dinero. Estos procesos uno los puede hacer mediante psicoterapia. No necesariamente uno tiene que estar enfermo o tener un padecimiento para sanar y mejorar, pues, como todas nuestras habilidades, ¿no? Financieras, personales y demás. Entonces, una de las soluciones que, pues, al menos de mi parte podrían existir es el hecho de hacer un proceso personal psicoterapéutico, pero pues también encontramos talleres. De hecho, también yo tengo un taller diseñado para este tema. Se puede hacer virtual, se puede hacer presencial, eso depende pues como las preferencias de las personas, pero los libros, hay mucho material que nos lleva a hacer ese proceso de sanar. Doctora Sandra, desde la perspectiva económica nacional, ¿la falta de educación financiera a largo plazo podría afectar la salud mental a tal punto de convertirse en un problema de salud pública? Claro que sí.
Como les decía hace un momento, pues no podemos desconocer los factores socioeconómicos de un lugar, y pues Colombia claramente en temas de educación y sobre todo de educación financiera, pues no es que estemos pues en el primer lugar, ¿no? La falta de educación financiera pues es compleja porque no la vemos, digamos, no es una materia que uno encuentre en el colegio. Normalmente, si la familia tampoco tiene una educación financiera, pues ¿qué le puede enseñar a los niños, no? Entonces, esto sí afecta la salud mental. Cuando hay carencia, de hecho, la carencia y los problemas económicos son factor causante del suicidio. Entonces, cuando las personas están, digamos, sometidas a estas situaciones de carencia económica, pueden entrar en estados de ansiedad, de depresión, y pues si vamos a hablarlo como un tema de salud pública, estas dos han sido, pues, digamos, como las enfermedades del siglo XXI. Entonces, más que a largo plazo, digamos, podríamos ver cómo se ha venido incrementando la tasa de suicidio. Pensaría yo que ya casi que lo estamos viviendo, ¿no? Esta afectación que se convierte en un problema de salud pública por estos temas económicos. Vale, doctora Sandra, y hablando un poco también de los temas de salud pública, me pregunto de qué manera la pandemia afectó la vida financiera de las personas. Bueno, esta pregunta me parece muy interesante porque ahí podemos anclar y ver reflejado lo que les venía hablando antes. Y es que la actitud, el estado mental, las creencias también son las que nos permiten hacer frente de una u otra manera a las situaciones adversas. ¿Qué pasa? Que en la pandemia, aunque muchas personas fracasaron con sus negocios, cerraron, mucha gente perdió el empleo, o sea, no es pues un secreto toda la afección que tuvo esta situación, además que era a nivel mundial. Para otras personas con una resiliencia, digamos, más fortalecida dentro de sí mismos, pudieron encontrar oportunidades, y de hecho muchas empresas nacieron gracias a la pandemia o cambiaron su modelo de negocio. Entonces, esto se afectó de manera positiva para algunos, de manera negativa para otros, y asimismo la salud mental. Muchas personas me han dicho en consulta, la pandemia es de lo mejor que a mí me pasó, porque los llevó a hacer ese proceso de introspección de lo que valoraban, de lo que no valoraban, de sus capacidades, precisamente para generar ingresos, mientras que otros de pronto ya venían de situaciones que normalmente no se ven, no se analizan, y ya después en una situación a nivel mundial de adversidad como la que vivimos, pues salen a la luz, a flote todas esas, perdónenme el término, como esas incapacidades a veces emocionales para hacer frente a esto, y pues afecta, por supuesto, la vida financiera. Doctora Sandra, ¿qué le diría usted a esa persona que de pronto ahora nos está escuchando, que está pasando por una situación difícil, donde se ve abrumado por, digamos, en este caso el tema del dinero? Bueno, a esa persona le diría primero que pues todo tiene solución. Hay que ver primero qué talentos tiene, qué cosas le gusta hacer. La persona puede decirle a uno, no, me encanta esto, me gustaría hacer esto, pero no tengo el dinero. Justamente es eso. Entonces es empezar por esa introspección, hacer un proceso de qué creencias tengo yo en relación con el dinero, e ir un poco más allá, porque es que el tema no es como qué creo yo y ya, ¿sí? Sino qué escuchaba, como les decía hace un momento, qué escuchaba, qué opinaba mi papá, mi mamá del dinero, de qué se habla en mi familia, es difícil, todos son profesionales, tienen posgrados, o por el contrario son personas que nunca han tenido educación de ningún tipo. Entonces eso me va mostrando, por ejemplo, para darte un caso, un chico tenía una relación con su papá estable, súper bien, todo eso, y resulta que a partir de un momento en el que el papá empezó a tener bastante dinero, él empezó a cambiar, y ahí este chico construyó una creencia, y este cambio él lo percibió negativo. Entonces todo es cuestión de percepción. El señor empezó a ampliar sus negocios, todo empezó a dejar de tener tiempo en familia por estar, no sé, viajando por negocios. Entonces él automáticamente generó como un rompimiento de su vínculo, donde asoció que el culpable de que él se separara de su papá había sido el dinero. Entonces ahí, así es como construimos, digamos, esas creencias inconscientemente. Entonces este chico, si se pregunta, pues va a decir, no, pues el dinero, mi papá tiene negocios, todo, pero tenemos que ir más allá,
¿sí? No solamente a lo visible y pues ir más allá. A veces pues realmente es bueno contar con la ayuda de un profesional, ¿sí? Desde esta parte emocional, con psicólogo, llegado el caso psiquiatra, no sé, lo que la persona prefiera, y ya desde lo más técnico, pues con un asesor financiero, que pues también tendremos que ver cómo es ese comportamiento, ¿no? Porque quien me va a asesorar, pues así mismo debe ser una persona que realmente se vea que sabe el tema. Entonces, eso le diría yo a esa persona. Bueno, pues tomar acción, ¿no? También es darse cuenta de esas creencias y esos patrones que tenemos, pero no solo quedarnos ahí, sino realmente cambiar, tomar acción frente a ello. Muchas gracias, doctora Sandra. Sí, y en esto último, bueno, pues primero con gusto compartir estos temas con ustedes, y no quiero irme sin resaltar esto que acabas de decir del tomar acción, porque no se trata solamente de quedarnos ahí, sino que las acciones son las que realmente nos llevan al cambio, y una acción, aunque parezca pequeñita, te va llevando a otra y va abriendo la oportunidad y va afinando como tu centro de atención para ver las oportunidades. Ninguna oportunidad va a ser buena para alguien que no sabe para dónde va. Wow. Bueno, muchas gracias. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a dejar sus comentarios, sus preguntas, a seguirnos en las páginas de Facebook e Instagram. En Facebook me pueden encontrar como Sandra Barón Terapias Holísticas y en Instagram como terapeutaholística.sandrabarón. También pueden seguir nuestras redes. En Facebook aparecemos como OwnFilms y en Instagram como OwnFilms_.